Gloria a Dios. Dios es bueno, maravilloso. Gloria a Dios. Seguimos con Gálatas, hermano. Gloria a Dios. Maravilloso el Señor. Habíamos hecho unos versículos, pero vamos a leer todo el capítulo, hermanos, de nuevo, amén. Gálatas capítulo 4. Gracias, Señor. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también digo, entre tanto que el heredero, el niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Señor de esclavos, tutores y adoradores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no somos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad el día, guardáis los tiempos de los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como porque yo también me hice con vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. No me deseasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, aunque bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho pues vuestro enemigo, por decir la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo a lo bueno sirve, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de rol, pues estoy perfecto en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos partos, el uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para que el uno es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Todos juntos. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Gloria al Señor.
Precioso el Señor. Los otros días estuvimos citando unos versículos, allí nos detuvimos ahí casi al final del capítulo 3, ahí en el versículo 28, cuando hablamos algo, amén, refiriendo también al tiempo actual que estamos viviendo, ¿no? Que nos dice la palabra, hoy ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y hermanos, vieron que la gente para tergiversar la palabra de Dios usa cualquier versículo y se da el maña, ¿no es cierto? Y muy probable, ¿no es cierto?, que esto de la igualdad entre el varón y la mujer, esto sacan de esto, pero habíamos dicho, ¿no es cierto?, que no es eso lo que el Señor quiso decir, ¿no es cierto?, de esa igualdad de roles, sino que cada uno tiene su rol. La mujer tiene el rol de mujer, el varón el rol de varón, ¿no es cierto? Gloria a Dios, porque delante de Dios somos todos iguales. Pero también, hermanos, que pasamos de largo lo que dice al principio del versículo, cuando dice no hay judío ni griego, hablando de las nacionalidades, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya, que delante de Dios todos son iguales. Pero digo, una cosa, y pensaba mientras meditaba en esto, que Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo en poquito tiempo, hermano, cómo el amor se ha enfriado en tantas cosas, ¿no? Porque yo pensaba cuando, por ejemplo, acá que uno no conoce, yo por lo menos no conozco tanto mundo, tantas cosas, ¿no es cierto? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, que salió gente escapando de la guerra, ¿no es cierto?, rusos, alemanes, y vinieron para esta zona, yo creo que la gente, los uruguayos, por ejemplo, le recibieron de brazos abiertos, no sé si habrá, pero y en todos los lugares fue así, pero hermano, qué tremendo hoy día, cómo hay un odio hacia los inmigrantes. Tal vez que en algunos países están pasando mal por los inmigrantes, pero son almas, son vidas, ¿no es cierto? Digo, que Dios nos ayude, hermano, ¿eh? Gloria al Señor, que no son menos, ¿no? Que nosotros, que uno ve en Estados Unidos, un país que se cree en el primer mundo, ¿no es cierto? Y cómo persigue, ¿no es cierto? Y discrimina a los afroamericanos y otras naciones, porque no son solamente ellos, hermano. Martín nos contaba que ellos sufren discriminación y los hijos de la escuela, y esto que no tienen pasiones tan así, ¿no es cierto? Pero dicen, no se dan cuenta que somos latinos, dicen, y sufren discriminación en la escuela. Pero ¿qué será entonces de los bolivianos, los peruanos que tienen sus pasiones más determinadas, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Cómo sufrirán en esos países? Digo, bueno, que Dios nos ayude, porque no es eso, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos enseña, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Cuando dice también, hermano, no hay judío ni decir que no hay nacionalidad delante de Dios, todos somos iguales delante de Dios. No hay esclavo ni libre. Bueno, hoy no está la esclavitud, pero sí están los empleados. Gloria al Señor, uno lo puede tomar de esa manera, ¿no es cierto?, del rico y el pobre, del patrón y el empleado. Amén. ¿Cuántos años? Y dice, ¿qué es este patrón? Que yo trabajo, me rompo el lomo y andan sus buenas camionetas y se dan sus vacaciones. Bueno, es el patrón y es el sistema de este mundo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y algunos tal vez muy espirituales dicen, delante de Dios somos todos iguales. Y es cierto, delante de Dios somos todos iguales. Pero sigue existiendo el rico y sigue existiendo el pobre, sigue existiendo el patrón y sigue existiendo el empleado. ¿No es cierto? Y muchas veces hay patrones buenos, pero hay patrones que se aprovechan. Gloria al Señor, y hay que orar, ¿no es cierto? Pero son cosas las que tenemos que adaptarnos a este mundo, ¿no es cierto? Cuando Dios dice que no hay esclavo ni libre, no quiere decir que todo el mundo va a estar parejito, ¿no es cierto? Nadie va a ser más que nadie, porque no es así en este mundo. Así que las riquezas en este mundo son injustas, dijo el Señor. Gloria a Dios. Pero sí el alma, el valor del alma vale tanto, ¿no es cierto?, del rico como del pobre. Gloria al Señor. Eso es lo que me había olvidado. No sé si alguien quiere aportar algo, hermano, de esto. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso. Entienden, ¿no es cierto?, que son delante de Dios, nuestra alma valen todas las almas iguales delante del Señor, ¿no es cierto? Pero siempre están establecidos lo mismo, ¿no es cierto?, que porque venga una persona con uniforme y tenga que obedecerle, ¿no es cierto? Y no va a decir, este que viene andando, porque si no es más que yo. Bueno, no, delante de Dios somos todos iguales, pero se respeta el uniforme, se respeta, ¿no es cierto?, las autoridades, hay que respetar al Señor también. Son roles, ¿vieron como dijimos? Que está el rol de la mujer, están los roles que Dios ha determinado en los individuos de este mundo. Sí, hermano Mitch. Todo se ha ido preparando para la maldad mismo, ¿no? Porque cuando usted hablaba acerca de las guerras y eso, venían grupos de
inmigrantes y se formaba una colonia y Y trabajaban. trabajaban. Hoy en día no, viene un grupo de cierto país y trae la costumbre de a cómo Eso ha delinquir, cambiado. Y a hacer eso, delito, a promover el delito. sí, sí, es tremendo, ¿no es cierto? Hay casos y casos, y uno ve, ¿no es cierto?, que esos inmigrantes, ¿no es cierto?, en otros países, en Europa principalmente, están desestabilizando la cultura y las costumbres que hay en Europa. Ya ellos están imponiendo sus costumbres, las traen de otro lado, bueno, y están todas esas cosas, pero que Dios nos ayude a orar por esas vidas y saber que no valen menos que nosotros, ¿no es cierto? ¿Alguien más quiere aportar algo más? Algo que también hay cuando dice del patrón, ¿no? El patrón dice que soportando a uno es difícil de soportar, o sea que hay casos a veces que son difíciles, también nos agradaría el mismo, que su trabajo es bastante complicado, pero tiene que ser mejor. Amén, amén. Aún a los difíciles de soportar, dice la palabra. ¿Alguien más quiere aportar algo? Alabado Dios. Gloria al Señor. Y bueno, después vimos el jueves pasado, entramos en el capítulo 4, hermanos, amén, donde el apóstol Pablo, amén, les habla, ¿no es cierto?, de lo que era un esclavo, de la situación que estaba el ser humano antes de venir el Evangelio, ¿no es cierto?, cuando todos eran, estaban como allí destinados, ¿no es cierto?, a esa forma de ley, ¿no es cierto?, que era temporal, gloria al Señor, aleluya, pero que estaba esperando el tiempo de que viniera Cristo, ¿eh? Gloria al Señor. Y habíamos dicho, lo habíamos hablado en los otros versículos anteriores, que la ley tuvo un propósito, ¿no? No es que la ley siempre fue mala y que la ley no servía para nada. Sirvió para su tiempo, sirvió para los propósitos de Dios hasta que viniera el tiempo, ¿no es cierto? Como dice acá el versículo 4 del capítulo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y acá, hermano, el versículo 3 también dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los regimentos del mundo. Porque acá Pablo se está refiriendo a los Gálatas, que conocían muchas costumbres, tanto judías como de los romanos, a las cuales ellos estaban sometidos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Porque el versículo 2 del capítulo 4 dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, hablando del niño, ¿no es cierto?, que puede ser hijo de un rico y ser heredero de todo, pero como es niño no hace usufructo de todo lo que tiene y no hay diferencia con el esclavo. Gloria al Señor. Y cuando dice acá, en el versículo 2, hasta el tiempo señalado por el Padre, porque había costumbre, hasta el día de hoy los judíos religiosos tienen esa costumbre, que a los 13 años ellos, al varón, a los 13 años recién lo declaran en una fiesta. No sé si ustedes han visto algún video o algo así, que están en el muro de los lamentos y bailan todos los judíos, así que se toman como de la mano y dan vueltas, ¿no es cierto?, festejando cuando el niño, el hijo de 13 años, lo declaran ya un hombre, vamos a decir, un heredero. Los romanos también tenían su costumbre. El padre decía, determinaba, según como fuera el hijo, ¿no es cierto?, determinaba la edad, ¿no es cierto?, que ya era un hombre o que ya tenía la capacidad para ser heredero de su bien. Y así también los judíos también tenían, ¿no es cierto? Y lo compara eso, gloria al Señor, a cómo era la ley, ¿no es cierto?, con los seres humanos hasta antes de venir Cristo. Gloria a Dios. Pero como dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, qué maravilloso eso, hermano, ¿eh? Gloria a Dios, cuando Cristo nació, no fue una casualidad, amén, gloria al Señor, no fue que allí andaba el ángel Gabriel dando vueltas por ahí y llegó donde estaba María, sino que fue el tiempo determinado por Dios. Dios tiene su tiempo, hermano. Dios tuvo su tiempo para con nosotros. Amén, gloria. ¿Cuántas veces, creo que la mayoría de nosotros a veces decimos, si yo hubiese conocido antes al Señor, si hubiese conocido en mi niñez, en mi adolescencia, de cuántas cosas me he olvidado, pero tengamos por seguro que fue el tiempo de Dios cuando le conocimos. Amén, gloria a Dios. Dice que en el tiempo, y es como que
el Señor ya había venido, pero para nosotros lo que no le conocíamos, como que el Señor hubiese nacido allí, ¿no es cierto? Hubiese venido ahí, y así también es para la vida. Usted hoy habla de Cristo como cantamos a veces ese himno, ¿no? Pues hay quien nunca oyó. Y usted va a hablar a alguien del Evangelio y es como que nunca hubiese oído, ¿no es cierto? Bueno, para esa persona llegó el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gloria a Dios. Se hizo, cuando dice nacido de mujer es porque Él se hizo hombre. Amén. Gloria a Dios, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria al Señor, porque el Señor, ¿no es cierto? Pablo, ¿no es cierto? Dios a través de Pablo hablándole, ¿no? de lo que era la religiosidad de la ley, de vivir bajo estrictas leyes y ceremonias y todo eso, y la diferencia de ahora de tener al Señor en nuestros corazones, amén, de haber permitido que redimiese nuestras almas, ¿no es cierto? Y dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y ese Abba Padre, habíamos dicho que es papito, papito, esa intimidad que hoy gozamos con el Padre y con el Hijo, que eso nadie, hermano, lo pudo disfrutar. Nosotros tenemos esa intimidad, amén, esa confianza de acercarnos a Dios confiadamente, no como un Dios lejano que está aquí para castigar y solo esperando de nosotros obediencia, sino que sí que quiere obediencia, pero con amor. Amén, gloria a Dios, qué precioso, esto es que el corazón, amén, clama, ¿no es cierto? Abba Padre, papito, papito, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Y dice, también quería recordarles, hermanos, amén, cuando dice que para que redimiesen los que estaban bajo la ley, como que acá nos da a entender, hermanos, que uno no tiene que olvidarse de dónde nos sacó el Señor. Y hay un testimonio muy lindo de una persona que se llamaba, el apellido era Newton, no Newton ese de científico, era otro. Dice que ese Newton quedó huérfano de niño, ¿no es cierto? Y creció solo, en la violencia, en la dureza, ¿no? Nunca encontró amor, ¿no? Y de muy adolescente se metió en los barcos de esclavos a trabajar. Entonces, de niño, ¿no es cierto?, vio la dureza, ser despiadado, no tener misericordia, porque eso era tremendo. Si ustedes no han leído, busquen y lean, ¿no es cierto?, cómo eran esos, cómo cazaban, porque realmente cazaban a los africanos, ¿no es cierto?, de su tierra como animales, y allí los metían en esos barcos que atravesaban el mar para llevarlos y venderlos de esclavos en América, ¿no es cierto?, y muchos morían por el camino o se enfermaban o tiraban al mar. Y él creció, amén, pasó toda su adolescencia y creció en esa maldad, en esa crueldad. Él no le daba lástima de nada, él creció así. Y dice que un día, en una noche que venía en un barco, le decían barcos de griego, le decían, ¿no? Se desató en el mar una tormenta tan grande y él pensó que se moría. Y dice que se puso a orar y a pedirle a Dios que tuviera misericordia de él y que le perdonara. Y le prometió a Dios, Señor, si tú me sacas por mi boca, yo te voy a servir. Y el Señor tomó su palabra y lo salvó y le sirvió. Entonces, y por años le sirvió. Y dice que en su escritorio, en la equimenea que estaba en su escritorio, tenía un versículo escrito para él nunca olvidarse de dónde Dios la sacó. Y el versículo es el que está en Deuteronomio 15:15, que dice: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Ese versículo dice que tenía colgado allí en la chimenea en su escritorio, para no olvidarse de lo que él había sido. Lo que es tremendo, hermano, como el Señor, como no decirle papito, papito, cómo no tener esa confianza con el Señor, hermano. Amén, ese hombre, ¿no es cierto?, que allí rescatado del pecado y después que
el Señor lo salvó, cuánto haber meditado, las maldades que Él haya hecho, tan ajeno al clamor, porque yo pienso que esas vidas le habrán clamado, habrán pedido misericordia, ¿no es cierto? Pero Él, qué tremendo como el Señor lo salvó y lo libró, ¿no? Y nosotros también, hermano, no tenemos que olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. No siempre fuimos hijos de Dios, no siempre fuimos santificados por el Espíritu Santo. Un día estuvimos lejos del Señor y no debemos olvidarnos, ¿no es cierto?, de dónde el Señor nos sacó. Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Hicieron una película de ese hombre. ¿De ese hombre? Sí, creo que la vi esa película. Y dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como haciendo, ¿no es cierto?, algo progresivo, ¿no? Eras esclavo, ya no eres esclavo, amén. Ahora eres hijo. Y si hijo, también heredero. Qué precioso, hermano, amén. A las cosas que el Señor nos lleva, ¿no es cierto? Amén. De un esclavo, de un perdido, de un pecador cualquiera, nuestro Señor nos hace sus hijos, nos adopta como sus hijos. Y somos sus hijos, tenemos el derecho de hijos, ¿no es cierto? Y somos sus herederos, amén, de las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, amén. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Todos somos hijos de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, a todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador, amén. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos la misma intimidad que Jesús tuvo con el Padre. En un momento, ¿no es cierto?, que Jesús dijo, Abba Padre, ¿no? Esos momentos de intimidad que el Señor tenía con el Padre, ¿no es cierto?, y decía, Abba Padre. Y así también nosotros, hermanos, no hay diferencia, hermanos, amén. Gloria a Dios de esa intimidad que Jesús tuvo con el Padre, así también podemos tener nosotros. Gloria al Señor, qué maravilloso es el Señor. Alabado a Dios. Y ahora, hermanos, seguimos acá en el versículo 8, ¿no es cierto?, que Pablo, escribiendo esta carta, hermano, uno se lo imagina a Pablo como asombrado, sorprendido de la actitud de esta gente, ¿no es cierto?, de cómo querían volver atrás, de cómo querían volver al yugo de la esclavitud, como le dice Pablo, ¿no? Entonces le hace volver la mirada, ¿no es cierto?, de donde Dios nos sacó, ¿no? Y dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, como que nos hablaba el Señor también a nosotros, en otro tiempo, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? ¿Qué hacíamos? Servía, dice, a los que por naturaleza no son dioses, y así estábamos nosotros. Amén. El grupo decía, no, ellos no querían nada, en algo creía, aunque sea en un cigarro, o en una botella de alcohol, o algo, ¿no es cierto?, o en su ego, en algo o en el trabajo, o tenía un ídolo, adoraba algo, ¿no es cierto?, algo teníamos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Servía, dice, a los que ¿y por qué dice por naturaleza no son dioses? ¿Es algo creado por el hombre? Pues algo, por la naturaleza mismo se encarga de hacernos entender, o de querernos hacer entender, que las cosas creadas por eso no son dioses. La naturaleza misma como que trata de explicar, ¿no es cierto? Si alguien que adora un ídolo hecho de madera, la naturaleza misma le va a enseñar que si esa madera salió de un árbol, y al árbol lo creó Dios, o que hagan un ídolo de yeso, de piedra, ¿no es cierto? La naturaleza misma le va a indicar que esa piedra salió de una cantera, y todo fue creado por Dios, y como dije acá, ¿no es cierto? En otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Gloria a Dios. Más ahora que Cristo ha iluminado vuestras vidas, que Cristo ha llegado, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y qué preciosa, hermano, esta palabra, hermano. Que Dios nos ministre, que su Espíritu Santo nos haga reaccionar y entender, porque como que ligeramente dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien dice, no, siendo conocidos por Dios. Y es cierto, y Jesús mismo lo dijo, ¿no es cierto? En cierta ocasión, dice que se presentaron delante de Él, dijo, pero Señor, si nos desplaza, y nosotros enseñamos, hicimos milagros en tu nombre, ¿y qué les dijo el Señor? No los conozco. Amén, gloria a Dios. Pero también Pablo le dice a Timoteo, conoce, Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios.
Así que, hermano, ahí deducimos, ¿no es cierto?, que aquel que no hace iniquidad, que aparta sus manos de la iniquidad, esos son los hijos de Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios, aquellos que se esfuerzan, ¿no es cierto? Cuando dice, y aparte sin iniquidad, significa, haga un esfuerzo, amén, gloria a Dios, para agradar a Dios. Y qué lindo, hermanos, amén, siendo conocidos por Dios. Y en cada... Yo meditaba y a veces uno no puede, yo por lo menos no puedo transmitir todo lo que el Espíritu Santo a veces me da, me habla, a veces algo personal y a veces no puedo expresarlo. Pero digo, qué lindo, hermano, yo escuchando predicar a los hermanos, compartir. Y uno viendo, ¿no es cierto?, qué lindo cuando Dios nos conoce. Cuando en pequeñas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, meditaba cuando aparecieron los primeros discípulos y apareció allí Natanael, que no creía que Jesús se había enviado a Dios, y Jesús comenzó a decirle, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y él dijo, Señor, tú eres el rey de Israel. Y yo pensaba, y ese estar abajo de la higuera, ¿cuántas cosas pueden ser para nosotros, hermano? Cosas sencillas del día a día. Amén, como el hermano Samuel decía los días, que mira por su cama, ve la ventana y ve el cielo y habla con el Señor. Y eso Dios lo ve, ¿no? Me acuerdo una vez el hermano Richard de los Reyes decía que a veces en las madrugadas iba en el camión y bajaba un poquito el vídeo y decía, gloria a Dios. ¿No? Y eso Dios lo ve. No, la higuera nuestra, ¿no es cierto?, puede ser, cuando estás tendiendo la ropa y de repente miras al cielo y digo, Señor, ¿cuánto vas a responder a lo que estoy pidiendo? La higuera nuestra puede ser tantas cosas, hermano. Lugares, el lugar menos pensado, un rincón allí. Amén, gloria al Señor. Y esa es la higuera que el Señor está viendo. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿no? Entonces digo, qué lindo que nos esforcemos, hermano, para que Dios nos conozca. No tanto hablar y decir, ¿no es cierto?, sino que Dios nos conozca. Situaciones, cosas pequeñas, ¿no es cierto?, lugares, amén. Y saber que Dios nos está viendo, que Dios nos está en un lugar de trabajo, un lugarcito allí que usted tenga un rincón, amén, donde alaba a Dios o clama al Señor por un momento, por una situación, ¿no? Tantas cosas, hermano, que hay en nuestras vidas, sencillas, que nadie las ve, que nadie las menciona, ¿no es cierto? Pero son esas cosas como Felipe, como Natanael, debajo de la higuera, y el Señor lo vio, porque debajo de la higuera allí, ¿cuántas cosas estaría pidiendo el Señor Natanael? ¿Cuántas dudas había en su corazón? ¿Y hasta cuándo, Señor? Diría él allí abajo de la higuera. A mí me estaban pasando como judíos una situación tan difícil, ¿no es cierto? Tanta pobreza, tanta opresión por los romanos, tantas cosas habría, ¿no es cierto? Desintegración de las familias, y tantas cosas, ¿no? Y allí también Natanael, en ese lugar que era el lugar que podía estar en más comunión con el Señor sin que lo molestara, pero allí qué tremendo que el Señor lo vio. Y cada uno, en un lugar, amén, un lugar de trabajo, nadie, ¿no es cierto?, está ese abajo de la higuera te vi, amén, gloria al Señor, qué precioso que el Señor conoce, digo, porque que Dios nos ayude a esforzarnos, a buscar al Señor, para que Él nos conozca, amén, gloria al Señor, aleluya. Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y acá se pregunta, ¿cómo? No uno se lo puede imaginar, ¿cómo? ¿Cómo es que vos volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? A los débiles porque no tienen poder, porque guardar la ley, esforzarse a hacer obras humanas, a hacer algo para agradar a Dios, eso es débil, eso no tiene poder. El poder está en el Señor, amén, gloria a Dios, débiles y pobres, amén, porque no tienen poder ninguno, no tienen riqueza ninguna, ¿no es cierto? Pero ellos dicen, Pablo se admira, ¿no? Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y qué tremendo, hermano, porque
por eso le decía al principio, cuando empezamos acá este libro, ¿no es cierto?, que Pablo, ¿no es cierto?, no podía creer cómo esa gente podía volver cómo la ley esclaviza, ¿no es cierto?, a los cuales queréis volver a esclavizar. Que habíamos dicho que leyendo Gálatas, los adventistas, por ejemplo, que son los que ordenan guardar el sábado y ciertas partes de la ley y cosas así, los que les conviene, ¿no es cierto?, porque no guardan el sábado, no comen carne, pero después las otras cosas muchas hacen, ¿no es cierto?, pero se esclavizan, es una esclavitud. Y acá, ¿no es cierto?, Pablo se admira de que ellos quieran volver a esclavizarse. Y le dice en el versículo 10, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué días? El sábado. Guardan el sábado, ¿no? Los meses. ¿Qué meses? Los meses de la fiesta, ¿no es cierto? Todavía tenían los meses que había ayunos, distintas fiestas, ¿no es cierto? Los tiempos, el tiempo de la cosecha, por ejemplo, ¿no es cierto?, los años. Y dice, a todo eso le había llevado ellos que habían aceptado el Evangelio, que habían aceptado a Jesús. Y aparece gente listo para sacarlo, amén, para desviarlo. Le dicen que lo de Jesús está bien, pero tienen que agregarle, ¿no? Y empiezan a guardar, ¿no?, todos estos días, meses, como religiosos. Y dice el versículo 11, dice Pablo, me temo por vosotros, y tengo miedo. Esa situación a la que estaban pasando, ¿no es cierto?, la que él se enteró que estaba viviendo en la iglesia de Galacia, y dice, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Cuando Pablo dice acá que haya trabajado en vano, trabajado decir que Pablo trabajaba arduamente, no fue que fue una pasada allí, bueno, les predicó. Él se dedicó a esa gente, se dedicó a esas iglesias, a enseñarles la palabra, con esfuerzo. Se habrá privado de horas de sueño, habrá ayunado por ello, horas, ¿no es cierto?, que se iban hasta la madrugada aconsejándole, diciéndole, sí, hermana. Debe ser como los hermanos que van a los pueblos con tanto esfuerzo, con tanto gasto, con tanta preparación de meditación, lo que sea, y después no quieren más. Sí, eso. Y acá como que Pablo, ¿no es cierto?, como dice, me temo, era como una cosa como que se sentía frustrado. Sentía frustrado. ¿Usted se ha sentido frustrado alguna vez con alguien? Usted le dedicó su tiempo, sus horas, su tiempo que usted podía haber dedicado para otra cosa, pero le dedicó para él, para esa vida o para ese grupo. Y le lleva la palabra y le aconseja y va sobre lo mismo. Me parece que dice, bueno, ya le dije esto, y vuelve a lo mismo y allí, ¿no es cierto? Y se va y no queda nada. O no quiere saber más nada. Y se siente como frustrado. Y eso nos pasa en situaciones de la vida, ¿no es cierto? Una costurera Fabiana, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Cuando me enseñó en la costurera, se siente frustrada. Estuve toda la madrugada cosiendo, caliente, me quedó mal. O otra cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué trabajo? O unas tortas fritas que tenía, y me quedaron duras. Y se siente frustrada porque toda la conquista, esas cosas no se pueden meter el bien. Tantas cosas, pero esto, hermano, en lo espiritual. Así se sentía Pablo. Me acuerdo que fuimos a buscar a una señora que ya estaba psiquiátrica tremendamente. Y yo la libero a la mujer. Y se va para Montevideo a trabajar. Y fue una cosa de Dios. Cuando Dios la liberó. Y uno como que se siente impotente. Bueno, así se sintió, así se habrá sentido el apóstol Pablo. Y así también se ha sentido el Señor. También cuando andaba acá y dedicado, ¿no es cierto?, aún a sus mismos discípulos. ¿Cuántas veces le habrán hecho sentir frustrado al Señor los mismos discípulos? Porque le volvían y lo explicaban y no entendían. Y así nosotros también, hermano. ¿Cuántas veces? Al siervo, al hermano, a la hermana, ¿cuántas veces dejamos frustrar? ¿Por qué me salió con esto, no? ¿O por qué volvió atrás? ¿No? Y así estaba la iglesia aquí, ¿no? Y Pablo sintiéndose como frustrado. Me temo de esto, tengo miedo de que haya trabajado en vano. Sí, en vano quiere decir sin resultados positivos. Ese era el miedo, tanto, ¿no es cierto?, trabajar, amén,
amén, pero siempre hay esperanza, amén. Acá fue una carta, pero él más adelante le dice, quisiera estar yo presente, no era posible, ¿no es cierto? Y mandaba una carta, bueno, a veces también nosotros, ¿no es cierto? Es imposible estar, pero un mensaje, algo, ahora es más rápido todo, amén, gloria al Señor. Pero lo importante es que no se pierda, luchar hasta el final, amén, para que no se pierda, gloria al Señor, aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, hermano Luis. Como cuando íbamos a visitar a hermanos Marcos, íbamos con todo llevarle la palabra, había momentos que igual que invitaban a ir, llegaba y el príncipe cuando íbamos de pantalones, íbamos todo el día, todo lo contrario, son cosas que te frustran, el sacrificio que hacíamos para llegar y bueno. Pero uno tiene que pensar, hermano, que el apóstol y Jesús también lo pasaron. Son cosas, necesito que van, porque el resultado, como se canta en ese himno, dejaré el resultado al Señor, ¿no? Yo planteé No, que por orden. amén. Y de repente, bueno, Omar ya partió, pero todavía está anciana, hay esperanza, de repente en su lecho allí, esa palabra sembrada, no fue sembrada porque fue sembrada con mucho esfuerzo. Amén, los hermanos cargaban el alto con agua y con comida para la gallina, y les llevaban, ¿no es cierto? Y ahora parece como Pablo, temo que ella ha trabajado más, temo que todos los esfuerzos, pero hay esperanza todavía, porque esa vida puede recordar y volver, ¿no es cierto? Otros, a veces uno no sabe, ¿no? Pero ¿cuántos familiares había? ¿Cuántas vidas había allí cuando iban los hermanos que veían ese trabajo, ¿no es cierto? Y Dios puede, hermano, pero por sobre todas las cosas, por eso el Señor siempre nos dice, ¿no es cierto?, que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayaremos. Amén. Gloria a Dios. Pero como humanos, ¿no es cierto?, vienen esos sentimientos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Aleluya. Y dice el 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Acá, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros? Acá Pablo diciéndole, yo era judío, con costumbre judía, pero yo fui a ustedes y me hice como ustedes, como un gentil, que no conocía nada de la palabra, de la ley. Bueno, así hagan ustedes también, no vuelvan a... Si yo, dice Pablo, ¿no es cierto?, me despojé, amén, de todo lo que yo tenía, y fui a ustedes como uno de ustedes, como un gentil, ustedes también hagan lo mismo. Eso es lo que quiere decir Pablo, no sé si alguno entiende de otra manera. Y os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Pablo se hizo, y él después dijo en una de sus cartas, ¿no es cierto?, que me he hecho a los judíos como judíos, los gentiles como gentiles, para que de alguna manera gane alguno, ¿no? Ningún agravio me habéis hecho. Pues dice el 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Aparentemente Pablo en ese viaje misionero, ¿se acuerda que había estado en otros lugares? Había estado en Listra. ¿Qué fue lo que pasó en Listra? Lo apedrearon, y lo dejaron muerto, lloraron por él, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y yo siempre, hermano, la mayoría, el Señor nos sana y a veces quedan secuelas. No sé para que uno recuerde dónde, porque a veces el Señor sana así, enteramente, pero a veces sana, pero queda alguna secuela. Posiblemente que a Pablo, de esa paliza que le dieron, de ese apedreamiento que le dieron, alguna secuela le quedó. Puede ser, que quedó rengueando, que no dio los... ¿Sabes lo que es, hermano? Pensaron matarlo a pedrada, ¿no? Pero uno deduce acá por lo que dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, esa dolencia, esa enfermedad fue la que le hizo llegar a la iglesia allí. Como que él no pensaba llegar a esa oportunidad. Digo, qué tremendo cómo son los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces Dios tiene que preparar algo? Porque si no pasamos de largo. Pablo aparentemente como que no iba a llegar allí a esa zona de Galacia. Y porque se me dijo, no voy más, el cuerpo no le daba más. Y tuvo que llegar.
sabés que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio del principio. Y digo, qué precioso, hermano. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien le recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En primer lugar, hermano, quiero decirle que no se está seguro nadie cuál era la enfermedad de Pablo. No se sabe si era a causa de ese apedreamiento, si era una malaria que él se había agarrado en esa zona, porque era zona de pantano, o era un problema de los ojos, porque después dice, si hubiese querido me daban los ojos, y después al final de la carta, él dice también con Juan de antes le escribió como dando a entender que no veía bien. Pero no se sabe, hermano, cuál fue la razón. Así que era un problema, o ese aguijón de la carne del que habla. Amén, gloria a Dios. Pero sí que había un problema físico, había un problema de enfermedad, de dolencia, de algo, ¿no es cierto?, que le estaba afectando. Pero qué lindo, hermano, cuando dice, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Digo, ¿cuánto nos enseña esta palabra? ¿Cuánto le enseña el Señor a través de esto, hermano? Porque Él no era un ejemplo de poder, Él no era un ejemplo, ¿no es cierto?, de fuerza. Él llegó enfermo. Y a veces, ¿cuándo ves a Dios? ¿Pero qué voy a decir? ¿Qué testimonio voy a dar? Porque no somos nosotros, es lo que está dentro de nosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta? Y qué tremendo, hermano, amén, porque a veces pensamos que un siervo de Dios tiene que estar lleno de fuerza, de poder, estar allí enterito, ¿no es cierto? Ese es un siervo de Dios. Pero muchas veces ese siervo de Dios es el poder de Dios que está, ese poder espiritual, pero no es el poder físico que tiene. A veces lo tiene, porque es joven, porque está sano, y lo tiene. Pero no quiere decir que las dos cosas sean pareja. Lo que siempre tiene que estar es el poder de Dios. Y eso es lo que estaba en Pablo. Llegó allí, ¿no es cierto? Llegó a Galacia enfermo, dolorido, no daba más. Sin embargo, le recibieron, dice, como a un ángel. Le recibieron con amor, con respeto, con cariño. Entonces, hermano, ¿cuánto me enseña la palabra de Dios del respeto, del amor que uno tiene que demostrar a los que nos dan la palabra? Aunque los años, ¿no es cierto?, le hayan mellado la salud, el cerebro, los pensamientos, el hablar, tantas cosas, ¿no es cierto? Pero si esa vida, ¿no es cierto?, está llena del poder de Dios, se merece todo el respeto y todo el amor del pueblo de Dios. Alguien decía, si usted no respeta a su pastor, si usted no le ama, si a usted la palabra de su pastor no le llega, dice, o arrepiéntase y pide al Señor misericordia y que lo cambie, o vaya a su iglesia. Pero no esté así. Porque, y acá nos muestra, ¿no es cierto? Era un siervo de Dios, ellos lo reconocieron como siervo, no vieron, no fue importante para ellos, no fue lo más importante, lo importante era lo que tenía de Dios. Y que ese hombre le daba palabra de Dios. Eso era lo que a ellos lo llevaba a actuar. No sé si alguien puede expresar de otra manera mejor. Diga, hable. ¿Sí? Hable, hermano. Nadie quiere hablar. Amén. Pero yo creo que uno usa su imaginación, ¿no? Viene el apóstol Pablo. ¿No? Yo no sé en qué iba viajando, en qué iría viajando. Caminando, a caballo, en un carro, y se va a bajar y lo ayudan para bajarse, ¿no? Y si era el problema de la vista, iba allí y lo iba llevando. O si estaba rengo o dolorido, iba del brazo de dos hermanos más. Pero la iglesia y los hermanos le recibieron, viene el nombre de Dios, viene a hablarnos de Dios, no miraron todo eso.
Y que Dios nos ayude, porque cuántas veces nos estamos, y es algo, ¿no es cierto?, es un espíritu que está, ¿no es cierto?, que va llevando, ¿no es cierto?, y tal vez porque vemos en redes sociales o algo, ¿no es cierto?, o algo, grandes siervos de Dios muy atléticos, ¿no?, que saltan y pegan un salto del púlpito, y bueno, en un tiempo capaz esos ancianos, Dios lo hacía también, ¿no es cierto?, pero pasan los años y ya no pueden hacerlo, pero lo que no tiene que cambiar es el amor, el cariño, el respeto. Amén. Cuando se está recibiendo la palabra. Sí, hermana Alicia. Eso debe ser como cuando cae algún hermano enfermo en el hospital o así, y le habla a los que están allí, le habla de Dios, y aceptan de Cristo y no le dicen, bueno, porque lo que sana estás acá enfermo. Y después de eso, de que aceptan a Cristo, se sana el hermano y se va y era para eso también. Amén. Los propósitos de Dios, ¿no? Pero qué triste, porque habrá que ella resultó que le decía, sí, que venía a hablarme a mí, que vino, cayó ahí en la cama, está en el hospital, pero, porque hay de esa gente también, ¿no es cierto? Pero qué tremendo, ¿no es cierto? Porque Dios tiene su vaso, tiene su manera, amén, de llevar la palabra, pero qué bueno, hermano, amén, que uno pueda siempre amar y respetar a los que aman a Dios y a los que llevan su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y no me despreciaste, ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, como al Señor mismo, dice, que lo habían recibido. Gloria al Señor. Y acá yo había apuntado, a pesar de no ser un ejemplo de fuerza y poder, los pastores deben ser respetados y amados. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice el 15, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentaban? Porque ellos estaban satisfechos, estaban alegres, Dios se acordó de nosotros, que estaban felices, ¿no es cierto?, que habían recibido la palabra a través del apóstol Pablo. Pero Pablo le pregunta, ¿y dónde quedó esa alegría? ¿Dónde quedó ese gozo? ¿Dónde quedó esa afirmación? Digo, que Dios nos ayude, porque nosotros, hermanos, en esa condición que trajo el Espíritu Santo, ¿cuántas cosas afirmamos y declaramos? Y después, y acá Pablo dice, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaba? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Que si hubiese sacado los ojos y hubiese dado, no iba a servir de nada, ¿no? Pero quería decir que había tal compasión y amor en ellos que querían hacer algo por Pablo. De repente Pablo mismo estaba enfermo de los ojos y ellos de alguna manera querían aliviarle el dolor, ¿no? Gloria al Señor. Ahora, hermano, una pregunta, ¿no? Porque Pablo dice, me temo de vosotros, que estaban, o algunos ya habían vuelto atrás y algunos estaban ahí, ¿no? Ahora, hermano, algo para responder, si alguien lo quiere responder públicamente o pensar, ¿no? ¿Puede alguien que ha tenido un encuentro con Dios volverse atrás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede alguien que tuvo un encuentro, que usted sabe lo que era y lo que hizo, que el Espíritu Santo lo llenó, porque es muy común a veces, cuando alguien se participa, pero nunca se convirtió? Bueno, a veces hay personas que sí que nunca se convirtieron, pero a veces hay personas que uno lo ha visto tener encuentros con Dios. ¿Puede alguien apartarse? Puede. Y la Biblia nos advierte. Amén. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Guardad vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que tenemos referencias bíblicas que nos dan a entender que una persona puede haber tenido un encuentro con el Señor y por distintas circunstancias, sobre todo porque se enfrió, volver atrás. Amén, y el que persevera hasta el fin será salvo. Es decir, que algunos no perseveran hasta el fin, un tiempo. Entonces, hermanos, qué tremendo, porque es hermoso empezar el camino del Señor, es hermoso seguir el camino del Señor, pero lo más hermoso es terminar con el Señor. Amén. Gloria. ¿Alguien quiere aportar algo? Están tan calladitos. Yo me acuerdo, pastor, cuando el pastor decía que hay personas que han recibido muchos milagros, pero no perseveran. No perseveran. Que a veces yo puedo recibir muchos milagros, muchas cosas, pero si no perseveran, de nada me sirve. Que Dios nos ayude. ¿Alguien más quiere aportar algo?
Aleluya. Dice, él dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, y muchas veces pasa así, hermano, amén. Muchas veces, como dice el proverbio, el que dice la verdad se acarrea afrenta, amén, pero la verdad hay que decirla. Y Pablo les preguntaba, ¿me dice el enemigo? Pues yo le estoy diciendo la verdad. Y acá, en el 17, Pablo describe la actitud de esos religiosos, ¿no? Porque, como yo creo que dije hace poco, ¿no? Ellos lo decían, no iban con un calendarito que decía falso hermano. Pablo los catalogaba como falsos hermanos, pero ellos se creían buen hermano, ¿no es cierto? Y no iban con cartelito diciendo, ellos iban humanamente, religiosamente, ¿no es cierto? Pero atrás había una astucia. Entonces digo, ¿cuánto uno tiene que cuidarse, hermano? Y velar la palabra. Porque a veces nos quieren confundir, porque como dice acá, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Es decir, que van y como que están muy entusiasmados, mucho celo tienen de que guarden la palabra, de cuidarlo acá, de cuidarlo allá. Y uno ha visto personas, por ejemplo, que están desviadas, pero van a visitar los que ya leyeron la palabra, por ejemplo, y es el cumpleaños y me llevan una torta. Ah, tu iglesia no se acordó de vos, pero yo acá te traigo una torta porque yo sí te amo. No lo dicen, pero es como que lo sigan diciendo. O está en un problema y le mando un mensaje, porque yo sí me acuerdo tuyo. Pero tu iglesia, esas cosas, es como un celo, pero no es para bien. Entonces uno tiene que tener cuidado, hermanos. Las cosas de Dios son sí y amén, son claras. No tienen nada, ¿no es cierto?, de turbio, ¿no? Entonces uno puede ver otro, ¿no es cierto?, y de repente por un tiempo mucho bullicio, y hasta milagros puede haber. Pero si no se hacen las cosas conforme a la palabra, uno tiene que mantenerse en su mundo, y ese tiempo lo vea. Que Dios nos ayude, porque a veces no tenemos paciencia. Pero lo que nunca tiene que cambiar es la palabra. Si hay algo, si hay actitudes, si hay métodos que no van con lo que el Señor enseñó, tengamos cuidado, abramos los ojos, porque puede pasar lo que le estaba pasando a los varones. Tienen celo por vosotros, dice Pablo, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y dice Pablo, bueno mostrar celo en lo bueno siempre, en lo bueno siempre. Pero cuando no hay legitimidad, ¿cómo se dice que uno debe hacer la obra del Señor sin indolencia? Pero también hay otra palabra que dice, que Pablo le dice a Timoteo, de hacerlo con honradez, una cosa así, no es esa palabra. Legítimamente. A veces se hace la obra del Señor y se hacen cosas que no son legítimas. Se está pasando por arriba de otras cosas, por arriba de otras autoridades, y la obra del Señor se hace legítimamente. Y de repente, como que no pasa nada, yo lo hago así, voy así, pero con el tiempo se ve. Por eso, hermanos, siempre tenemos que obedecer la palabra. Aunque parezca que perdamos, aunque parezca que somos los perdedores, aunque parezca que nos va mal, aunque parezca, pero no nos va a ir mal. Si guardamos la palabra, Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a probar un tiempo. Dios prueba el justo. Y tenemos que hacerlo legítimamente. Amén. Así ellos impartan, ¿no es cierto? Y parezca que tuviera mucho celo, hacerlo legítimamente. Bueno mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando soy presente con vosotros. Hijitos míos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Digo, qué tremenda esta aplicación, amén, que Pablo hace, como que él como cuando los ganó para Cristo,
Ellos nacieron para Cristo. Pablo oró por ellos, intercedió por ellos como una madre cuando está para dar a luz a su hijo, que gime, amén, que llora. Y así también, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice, bueno, yo una vez lo hice. Y ustedes nacieron para Cristo, pero ahora se volvieron atrás. Es como que tengan que volver a sufrir los mismos dolores para que ellos vuelvan a nacer en Cristo. Por quienes vuelvo, dice, a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y dice el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estaba asombrado, no podía creer. Y él mismo, como se admiraba el tono que tenía que usar, y quisiera estar con ustedes, y se hablaba de otra manera, pero no podía, ¿no es cierto? Y no sé si alguien quiere, hermanos, quiere aportar algo más antes de pasar a la... Quiero decir algo, ¿no?, que es muy importante, porque hasta que Cristo sea formado en nosotros, hay muchas veces consejos que a veces nosotros podemos aceptar de otro hermano que no es de la congregación, y nos parece que sí que tiene razón, pero ahí uno tiene que ser neutral, sea quien sea el hermano, pastor o quien sea. Nosotros sabemos cuál es la meta, a quién tengo que seguir. Que no sea deformado aquello que ya sé que es, pero a veces viene una opinión diferente dando, mira que no es así, y como que trastorna nuestro pensamiento, lo que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y eso es el dolor. Y nosotros, si tendremos, la hermana Eva, la hermana Nancy, de los tiempos que recorrimos, todo esto que estamos viviendo, que estamos estudiando, todo lo pasamos allá, ¿no? Y uno, cuánto dolor cuando viene otro o otra, alguien, de repente va muy lindo, como he dado testimonio, muy lindo que va, muy lindo, pero viene otra como aquella que se la habló de pastora, ¿no? Iba tan lindo acá, una persona que era un tesoro trabajando en UTE, era un tesoro para nosotros, estaba en psiquiatría, la vamos a visitar, ¿no? Se empieza a interesar y viene otro, y esos son los que traen dolor de parto. Porque una persona que yo como pastor estaba luchando para, ella me venía con ciertas profecías, ciertas cosas que estaba viendo, que había que ayudarla y no sacarla, no decirle eso de Dios, el pastor no te entiende, y la sacó, y se largó el pastor, y ¿en qué terminó? Entonces, esos son los dolores que uno siente, y de esos cuántos. Allá no sé si ustedes han visto, ahora cuando el pastor hablaba de eso, cómo lo sacan, cómo la gente no se detiene a meditar un poco en la palabra, ¿no? No sé si ustedes han visto en redes sociales o algo a ese pastor, como el supervisor en Paraguay, que le dicen el apóstol, ¿no? Una política, sí. Y es tremendo, hermano, las cosas que dicen una persona que uno lo rechaza. ¿Y cómo hermanos que están con nosotros se van con él? Y en Paraguay pasó. El otro día miré un pantallazo ahí que pusieron de un culto de él, una campaña, y había una silla así ahí. Y dice, ustedes estarán pensando, dice, ¿qué es esa silla? Bueno, ahí está el Espíritu Santo. Es la gente. Yo digo, y ahí se van hermanos que estuvieron, fueron enseñados, leyeron la palabra. ¿Qué buscan? Y ese es el dolor, ¿no? Es el dolor, porque se les enseñó, se les dedicó tiempo, ¿no es cierto? Y terminan en eso. Y en otros lados también, ¿no es cierto? Eso es visible, ¿no es cierto? Esa persona, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? Está bien. El versículo 15 siempre me gustó, y creo que uno de los problemas de ahora más, ¿no? Pero que podemos tener nosotros, tenemos a veces la falta de humildad que el orgullo que no nos deja reconocer que cuando estamos mal, y la palabra viene para recordarnos lo que experimentamos antes, ¿no? Es como, me hacía acordar como el mensaje a Éfeso, o sea, conozco tu trabajo, tu esfuerzo, tu paciencia, pero perdí
perdiste el primer amor, o sea, ya no sos la misma persona. Y lo mismo con ellos, porque Pablo estaba apelando a aquello que ellos experimentaban. Y yo miraba otra versión que dice, ¿qué pasó con aquel entusiasmo que tenían? Y a veces perdemos esas cosas que es lo que nos hace o nos hacía verdaderamente felices. Es como cuando Jesús decía, hacer tu voluntad me ha agradado. Amén. Y a veces perdemos eso y nos damos cuenta que los que perdemos somos nosotros también, ¿no? Eso, que Dios nos ayuda, ¿no? Porque qué fácil es cuando uno está de la iglesia está fría, pero yo tengo que ir, ¿no? Yo tengo que ir. Y por eso Pablo dice, ¿dónde está esa alegría que venía, ese contentamiento? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Es la iglesia que cambió. Y uno tiene que mirarse a uno mismo. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta, hermano? A mí reconocer que soy yo. Todo lo que cae mal, no es que critico allá, critico acá. Y entonces termino en esa situación, ¿no es cierto? Sin experimentar esa satisfacción que tengo. ¿Alguien más quiere aportar algo antes de seguir acá? La hermana Ilse dijo otros días que ya lee para hablar y después no habla. Así que habla, hermana. Llevamos el micrófono. Aleluya. Bueno, y acá el título dice Alegoría de Sara y Agar. ¿Qué es una alegoría? Es parecido a una parábola, pero no es una parábola. Son cosas que se usan en el idioma español, en la literatura, para estudiar, para narrar cosas, encajonar, ¿no es cierto? Gloria a Dios. La alegoría, yo busqué en el diccionario, dice, es una técnica narrativa donde personajes, eventos y elementos simbólicos de una historia representan verdades espirituales o morales. ¿Amén? Y acá es una alegoría de Sara y Agar, que fueron personajes que existieron, no es un cuento, es algo que existió. Amén, fueron personajes que existieron, ¿no es cierto? Y hoy el apóstol puede de esa situación que vivieron esos personajes tomar un ejemplo espiritual. ¿Amén? La parábola es parecido, pero la parábola narra una situación, ¿no es cierto?, realista y tiene una aplicación espiritual. Es parecido, ¿no es cierto? Pero esto es de cosas reales. ¿Amén? Y la Biblia varias veces, ¿no es cierto?, menciona, bueno, acá en Gálatas es conocido esta alegoría, ¿no es cierto? Pero la historia del águila y la vida, en Ezequiel 17, en Juan 15, la vida verdadera también es una alegoría, ¿amén? Y también en el Salmo 80 está esa alegoría donde muestra a Israel como una vid traída de Egipto, ¿amén? Gloria al Señor. Entonces entendemos, hermanos, que alegoría se refiere entonces que se saca una verdad espiritual de personas que existieron cientos de años atrás, que tuvieron su situación, ¿no es cierto? Pero de eso se saca una enseñanza espiritual. Y dice Pablo, decidme, los que conocéis, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Amén. Conocemos la historia de Abraham. Amén. Dios le había prometido un hijo, no le dijo cuándo, pero Dios le prometió. Y lo que Dios promete lo cumple. Amén. Eso tenemos que saberlo, ¿no? Lo que Dios promete lo cumple. No dice cuándo, pero Dios promete y cumple. Amén. Y Sara se apresuró y le entregó su sierva a Abraham para que tuviera un hijo que iba a ser de ella, según ella, ¿no es cierto? Entonces, pero después vino el hijo de la promesa, el hijo que Dios le dijo a Abraham que iba a tener de Sara, su mujer, nació, amén, en el tiempo de Dios, amén, gloria al Señor. Pero dice, el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Hermano, cuando uno lee acá parece que fue la que Agar se acostó con Abraham y nació el hijo, quedó embarazada, y que lo otro fue también Sara se acostó con Abraham, ¿no es cierto? Pero era una promesa. Amén. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Amén. Ahí está.
Pues estas mujeres, Agar y Sara, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, la sierva esclava. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, porque estaba bajo la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y acá la compara con Sara, ¿no es cierto? Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Amén, porque Sara era estéril. Sara no era que no daba hijos porque ella era vieja. Y ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Había sido estéril cuando era joven y tenía su periodo menstrual, igual no quedaba embarazada, era estéril. Pero acá había una profecía, necesito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén. Aleluya. Pero y qué verdad esta, hermano. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Amén. Y eso se sigue viendo, hermano. Se veía en aquel tiempo, amén, que Ismael se burlaba de Isaac. Isaac capaz lo criticaba como hablaba, no sabe hablar, ay que se cayó, ay que tropezó, y continuamente burlándose. Y así los que están en la carne, ¿cómo se burlan los que están en el Espíritu? Siempre, ¿no? Gloria a Dios. Pero entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Un día Dios va a hacer la diferencia, ¿no? Un día, amén, el hijo de la libre va a heredar, amén, gloria a Dios, con el hijo de Dios. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Le dice a los Gálatas: no somos hijos de la esclava. Ustedes quieren volver a la esclavitud, pero ustedes no son hijos de la esclava, ustedes son hijos de la libre. Y así también nosotros, hermano, somos hijos de la libre, somos de la libertad. Amén, en Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. No sé, hermano, si alguien quiere aportar algo de esto. Gloria a Dios. Sí, hermano Franco. De esto último sobre Ismael y el hermano. Yo estoy tremendo porque hasta hoy día, a partir de eso, no solo en el ámbito espiritual, sino en el natural, en el mundo, ese conflicto que hay allá en Israel y los descendientes de Ismael. Ese conflicto que hay, como atacan a todo Israel, como los persiguen solamente por seguir esa línea. Amén. Es así. Hasta ahora, ¿no es cierto?, se están pagando las consecuencias de aquella mala decisión de Sara. Porque uno dice: Agar era una esclava, no tenía potestad para ella decidir. Era una esclava, la que metió la pata fue Sara. Amén. Aleluya. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, todos esos conflictos, todo ese lío, todo ese odio. Amén. Es por eso, hermano. Amén. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, le leo entonces. Gálatas 4, herederos y esclavos, gracia y ley. Punto A. Ya no estamos en esclavitud bajo rudimento, somos hijos de Dios. Versículo 1 al 3. Una ilustración y una aplicación que compara a un niño y a un esclavo. Versículo 4 al 5. La liberación de los herederos de su esclavitud. Versículo 6 al 7. Celebrando nuestra condición de hijos. Versículo 8 al 11. Una decisión que tomar. Una elección entre vivir bajo los rudimentos del mundo o como un hijo de Dios. Punto B. Una petición personal del apóstol Pablo. Versículo 12. Exhortación de Pablo. Sean como yo. Versículo 13 al 16, Pablo exhorta: recuerden cómo solían tratarme. Versículo 17 y 18, Pablo apela: cuidado con el afecto que le muestran los legalistas. Y versículo 19 y 20,
Pablo apela, los amo como un padre. Por favor, escuchen. Punto C. Usando el Antiguo Testamento, Pablo muestra que versículo 21. Pablo apelará a la ley a aquellos que la reclamen. Versículo 22-23. El Antiguo Testamento muestra el contraste entre los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y versículo 24-27, el Antiguo Testamento muestra comentario. Versículo 28 al 31, Pablo aplica los contrastes entre los dos sistemas. Las preguntas. 1. ¿Qué privilegio nos dio Cristo al redimirnos? Pregunta 2. ¿Cuáles son los débiles y pobres rudimentos a los que volvieron los Gálatas? Y pregunta 3. ¿Qué problema de salud se piensa que tenía Pablo?